¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Héctor Daniel Pieri, a Ariel González y a Giovanni Moreno. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Ficción on Reader. Capítulo 424. CH11, 21, 424, 2. Si bien el mundo del chakra y los shinobi era más peligroso, en cuanto a la representación del terror, el mundo original de Takuma estaba muy por delante. Internet había permitido que la gente compartiera su imaginación retorcida con otras personas igualmente retorcidas, quienes la construían con todo tipo de herramientas, desde palabras hasta gráficos de computadora avanzados. El resultado fue un flujo constante de una vasta variedad de terror, nacido del imaginario colectivo. 4. El estilo especial de horror de Takuma fue una derivación de ese mismo resultado. 1. Genjutsu. El banquete del abismo. 3. El genjutsu era una herramienta especial. No era tan sencillo como el taijutsu, ni tan versátil como el ninjutsu. No todos eran capaces de aprender genjutsu, e incluso si lo eran, presentaba varias restricciones. Cualquier genjutsu medianamente potente requería una concentración desmesurada. La mayoría de sus usuarios no podían moverse mientras lo lanzaban. Era fácil de romper, y una vez roto, el objetivo salía ileso. 1. Sin embargo, la última parte era un error. Si bien era cierto que el genjutsu no causaba daño físico, ¿qué pasaba con el daño mental? El objetivo seguiría experimentando el genjutsu con todos sus sentidos durante el tiempo que tarda en romperse. Takuma sintió un oscuro deleite al ver el rostro pálido de Kon, sudando de terror. Tenía los ojos inyectados en sangre y la respiración agitada. Takuma podía sentir el miedo de Kon como si el genjutsu se lo hubiera transmitido a través de todos sus sentidos. Uno esperaba que Riku estuviera observando con la misma satisfacción antes de abrir la boca y hablar. 4. ¿Qué tal si te meas en los pantalones y terminas con esto de una vez? Estás lisiado y aterrorizado. Tus posibilidades de no morir se acaban de desplomar, patético, dijo Takuma en voz baja, pero fue suficiente para que Kon lo oyera por encima de su corazón palpitante. No es que te dejaría vivir. Aunque muera aquí hoy, será después de tu muerte, Kon. 1. Mátalo. Kon logró decir entre dientes antes de gritar. Mátalo. 1. El dúo idéntico de agentes desenvainó sus espadas al recibir la orden. Takuma hizo lo mismo. Sus espadas eran más anchas y largas que las suyas, pero levantó la suya y la apuntó directamente a Kon, cuyo rostro se contorsionó con un toque de miedo. 1. El dúo avanzó lentamente. Takuma los observó con cautela. Kon dijo que eran sus ángeles de la muerte personales, elegidos especialmente por Danzo. Ignorando el aterrador hecho de que Danzo siquiera lo conociera, estos dos fueron seleccionados por él, con su infinita experiencia en asesinatos y homicidios nefastos. 1. Eso por sí solo convertía a la pareja frente a él en una amenaza. Hubo un segundo de silencio donde ambos se quedaron observando, esperando a ver si el otro actuaba, antes de actuar simultáneamente. Mientras Takuma se precipitaba hacia adelante, los agentes se lanzaron a ambos lados de él. 1. Lanzó un kunai al de la máscara azul, reforzándolo con chakra, pero este lo esquivó sin esfuerzo. La velocidad aumentada del kunai hizo que Azul perdiera velocidad lo suficiente como para correr un segundo más lento que su homólogo. Takuma amplió la distancia corriendo directamente hacia Rojo, dándole tiempo suficiente para al menos un intercambio justo.
Sus espadas y las de Red chirriaron al impactar, pero la de Red chispeó con electricidad. Una descarga eléctrica recorrió su cuerpo, debilitándolo. Fue solo un instante, pero Takuma casi perdió el control de su espada, y también de su propio cuerpo. Apenas logró ponerse a salvo, incorporándose sobre una rodilla. Takuma levantó la vista y vio que Rojo y Azul habían intercambiado posiciones sin problemas. La espada de Azul chispeó con electricidad al blandirla. Takuma logró levantarla, pero en el momento en que chocaron, sintió de nuevo la corriente vibrar a través de la hoja y debilitarlo. La espada de Blue lo dominó fácilmente en su momento de debilidad, dejándole una herida superficial en el costado del muslo. Red respondió de inmediato con un corte horizontal que buscaba cortarle la cabeza. Ya lo suficientemente cerca del suelo, se dejó caer y la espada silbó sobre su cabeza. Sin un punto de apoyo firme, sus opciones de evasión eran limitadas. Peor aún, no pudo hacer contacto con ninguna de las espadas. Mientras Rojo le hacía espacio a su compañero para continuar su ataque despiadado, Takuma se puso a gatas y se abalanzó sobre Azul en cuanto estuvo a su alcance. Sin espacio, Azul no podía blandir su espada, pero aún podía electrocutar a Takuma, quien sintió que la descarga eléctrica lo debilitaba. Pero el impulso de su cuerpo se mantuvo y ambos cayeron al suelo. Blue logró salir victorioso, pero Takuma le propinó una patada en el estómago antes de que pudiera agacharse. El agente de Road se dobló sobre sus talones y se lanzó directo hacia su compañero, dándole finalmente a Takuma la oportunidad de ponerse de pie. Mientras tanto, Rojo logró atrapar a Azul, y ambos parecían listos para volver a enfrentarse a él. Takuma les lanzó una bomba de humo, y aunque Azul la cortó instintivamente, la bomba les explotó en la cara. En el momento en que vio que la espada ancha se movía hacia la bomba, se dio la vuelta y corrió directamente hacia Kon. Takuma podía decir que luchar contra estos dos sería difícil, pero no se podía decir lo mismo de Kon. Kon retrocedió al ver la expresión de Takuma mientras este corría hacia él. Había hambre y sed de sangre en sus ojos, lo que lo hizo dudar, dejando caer su kunai para alcanzar la espada que llevaba a la espalda. La sonrisa de Takuma se ensanchó, pero era demasiado tarde para arrepentirse de la decisión, y mucho menos para hacer otra cosa. Kon apenas levantó su espada para enfrentarse a Takuma, quien saltó para acortar la distancia entre ellos. Sus espadas chocaron entre sí, y una capa de chispas espumosas se dispersó por el aire. La manga que rodeaba el hombro de Kon se desgarró, y sintió que su articulación casi se salía de su sitio. Afortunadamente, la falta de un brazo fortaleció mucho al otro, y logró defenderse. Takuma cambió repentinamente el ángulo de su espada al aterrizar, redirigiendo la espada de Kon y desviando su brazo. Con su único brazo inutilizado, Kon no pudo contraatacar. Necesito irme, pensó Kon mientras el pánico se apoderaba de su corazón. Desde el principio, supo que no debía involucrarse en la pelea. Los hermanos Géminis debían encargarse de Takuma solos. Su trabajo era asegurarse de que tuvieran suficiente tiempo ininterrumpido con Takuma para completar el trabajo sin obstáculos externos. Ya lo había hecho, pero al pensar en Takuma mucho más allá de su vista, sin saber que él era el artífice de esta muerte, la idea no le sentó bien. Quería hablar con Takuma antes de morir, observar el momento de su muerte mientras el fuego de la vida y cualquier esperanza de supervivencia se desvanecían lentamente de sus ojos. Kon planeaba provocarlo para que hiciera algo estúpido. Luego, se retiraría para dejar que los hermanos hicieran su trabajo antes de regresar. Pero entonces. Oye, ¿sabes lo que significa esto, verdad? Ese viejo cabrón de Danzo no te confió el trabajo, así que envió a otro para que lo hiciera por ti, pero nunca podrás vengarte. Aunque muera aquí hoy, no será por tu culpa. Eres un completo inútil. ¿Qué tal si te meas en los pantalones y terminas con esto de una vez? Qué patético. No podía dejar que Takuma muriera así como así. Quería ser él quien lo matara, así que Kon cometió el error de quedarse quieto. Intentó retroceder, pero antes de que pudiera, Takuma golpeó con su pie el de Kon, dejándolo inmóvil. Ya no podía escapar. El puño de Takuma se estrelló contra su garganta. Kon apenas logró mover la barbilla. Absorbió parte de la fuerza, pero el puño aún impactó en su objetivo. Sintió la fuerza golpear su columna vertebral a través del cuello y casi se desploma en ese instante. Un destello plateado atravesó su visión oscurecida. Kon se tambaleó hacia atrás, pero no a tiempo. La espada de Takuma se enterró justo encima, rozando los huesos por poco. Por un instante, todo se calmó para Kon.
Vio cómo la sangre brotaba de su brazo y luego flotaba en el aire mientras Takuma retiraba su espada. La horrible visión sangrienta que había visto en el genjutsu ya no era lo más aterrador que había visto hoy. Esto perder ambos brazos era su pesadilla. Gritó con todas sus fuerzas e intentó escapar, pero Takuma le dio un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aliento y acallando sus gritos. Lo agarró del pelo para evitar que cayera. Sus miradas se cruzaron, y Takuma, con el rostro salpicado de sangre, sonrió. Ya me llevé uno, así que también podría cortarte este brazo. No te preocupes, te mataré después. En ese momento, la versión de Takuma en el genjutsu y la realidad se superpusieron en los ojos de Kon mientras el bastardo que había arruinado su vida levantaba la espada ensangrentada. Takuma estaba en las nubes. El rostro miserable de Kon, contraído por el miedo, le trajo una alegría que rara vez había sentido en esta vida. Pero por mucho que lo disfrutara, le prometió a Gre que mataría a ese bastardo, dejando escapar así la oportunidad de disfrutar infligiendo dolor durante más tiempo. Así que, a cambio, iba a hacer que los últimos momentos de Kon fueran un infierno. Pero eso tendría que esperar. Son rápidos, chasqueó la lengua al ver al dúo idéntico con el rabillo del ojo. Solo habían pasado unos segundos desde que atacó a Kon. A regañadientes, Takuma soltó el cabello de Kon y saltó para esquivar una cadena de relámpagos puros. Justo cuando esquivaba la cadena crepitante, otro rayo en forma de rayo se dirigió hacia él. Takuma contuvo la respiración antes de girar en el aire para enfrentar el ataque, colocando su espada frente a él. En solo una fracción de segundo, el chakra del rayo se concentró alrededor de la espada antes de saltar hacia arriba. En ese instante, antes de que pudiera siquiera apoyar las plantas de los pies en el suelo, soltó la espada. El chakra del rayo se pegó al metal, pero una pequeña porción saltó por los aires y lo electrocutó. Su cuerpo se tensó durante un par de segundos mientras el rayo lo recorría desenfrenadamente. ¡Uf, qué hormigueo! Gruñó Takuma mientras lograba evitar recibir un jutsu de rango C. La debilidad no era tan grave como con el Kenjutsu, pero no desaparecía. Miró con enojo a los agentes idénticos, quienes le habían lanzado un ninjutsu de elemento relámpago. No habían intentado rescatar a Kon, e incluso ahora, no miraban a sus compañeros. Parecía que aquí estaba sucediendo mucho más de lo que Kon sabía. La vida del bastardo manco no era una prioridad para sus compañeros de equipo. Elemento relámpago y Kenjutsu que lo ponían en extrema desventaja de distancia cuerpo a cuerpo. Takuma frunció el ceño con un mal presentimiento. Kon los había llamado sus parcas. Ahora sabía que lo habían dicho. Sus dos afinidades eran el agua y la tierra. Rayo reforzado por el agua. La tierra era débil contra el rayo. A menos que tuvieran una segunda naturaleza, no tenía ninguna ventaja de tipo contra los hermanos, e incluso si la tuvieran, siempre que aprovecharan su ventaja sobre él, no importaría. También había que tener en cuenta el aspecto numérico. Francamente, era lo único que eliminaba su punto fuerte en el combate cuerpo a cuerpo. Necesitaba una estrategia diferente. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 5. Votar 2 restantes capítulo 425. CH11, 22, 425. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma observó a los agentes idénticos. Tenía que haber una razón para que les dieran identidades idénticas. Tras su breve intercambio anterior, era evidente que se coordinaban a la perfección. Incluso consideró que podrían ser gemelos idénticos bajo sus máscaras, criados juntos como shinobi. Gemelos, murmuró para sí mismo. Firmó los sellos necesarios y, un instante después, un clon de sombra emergió de la columna de humo, creando un gemelo idéntico suyo. Takuma había considerado enviar un clon de sombra a la reunión con Enomoto, pero estaba impaciente. Si lo hubiera enviado, habría tenido que esperar hasta después de la conversación para averiguar de qué se trataba, y no tenía ni idea de cuánto tardaría. No podía esperar. Además, Enomoto había revelado que sabía de Anbu, y aún así se arriesgaba a llamarlo. Dada su personalidad, Enomoto tendría motivos para no tener miedo. Y eso no le auguraba nada bueno. Pero la razón más importante era que quería solucionarlo él mismo. Un clon de sombra era una copia de sí mismo, pero al mismo tiempo, un pensamiento persistente rondaba su mente.
¿Y si enviaba un clon a tomar una decisión importante, pero este se equivocaba? Takuma y el clon eran idénticos, y era tan probable que él cometiera un error o tomara una decisión equivocada como ellos, pero en ese caso, quería ser él quien cometiera el error en lugar de culpar al clon y luego culparse a sí mismo por enviarlo. No quería arrepentirse de esos que hubiera pasado si. Y, a decir verdad, Enomoto no era una amenaza letal. Nada habría cambiado incluso si Enomoto hubiera traído a algunos amigos. La única razón por la que Takuma se preparó fue que el lugar de encuentro propuesto era un campo de entrenamiento. Mantén la distancia, le dijo Takuma al clon mientras recogía su espada. Ambos lados se movieron simultáneamente. Takuma tejió los sellos manuales para la liberación de la tierra, lanzas de flujo terrestre y clavó el pie en el suelo. El chakra de sus plantas se disparó a través del suelo hasta llegar a solo unos pasos delante de los agentes que corrían. Una docena de púas de tierra, cada una de entre 4 y 5 pies de altura, perforaron la tierra bajo sus pies. Ambos saltaron para esquivar, pero una púa surgió justo debajo del pie adelantado de Rojo, lo que lo hizo tropezar con otra púa ascendente. Apenas logró apartar la cara, pero ésta se estrelló contra su hombro. Azul, por otro lado, logró esquivar las púas por completo. Casi al mismo tiempo, el clon terminó de firmar sus propios sellos y clavó las palmas en el suelo. Lanzamiento de la tierra. Púas voladoras arrojadizas. Las púas del jutsu de Takuma se desprendieron del suelo y flotaron en el aire. El clon agitó el brazo, y las púas comenzaron a girar mientras se disparaban hacia Blue. Levantó su espada para enfrentarlas, y el chakra del rayo inundó la hoja. La tierra endurecida se partió como arcilla frágil cuando la espada la atravesó, reduciéndola a polvo y barro suelto. Pero cuando Azul cortó la púa, Takuma corrió junto a él hacia Rojo. Azul intentó detenerlo, pero más púas de tierra se precipitaron en su dirección, lo que no le dejó otra opción que avanzar y enfrentarlas. Red inmediatamente vio a Takuma corriendo hacia él y apenas levantó su espada a tiempo para bloquear un kunai. El corazón de Takuma dio un vuelco de alegría al acelerar. La falta de chispas significaba que había infligido suficiente daño como para interrumpir su concentración y, por lo tanto, el Kenjutsu de elemento relámpago. El Kenjutsu era un problema porque limitaba sus fuerzas, pero no era la primera vez que se enfrentaba a él. Nenro, quien también poseía una fuerte afinidad con el elemento relámpago, había aprendido un jutsu que electrocutaba al objetivo al tocarlo. Lo había aprendido para contrarrestar a luchadores cuerpo a cuerpo como Takuma y Masaaki. La diferencia clave entre Nenro y los agentes era que su amigo, a diferencia de los agentes de raíz, no era un luchador cuerpo a cuerpo y aprendió su jutsu para protegerse y protegerse. En cambio, los agentes de raíz se sentían cómodos en el combate cuerpo a cuerpo y usaban su kenjutsu para atacar. Además, aunque el ninjutsu de Nenro hacía más daño, era un ataque de una sola carga. El kenjutsu del agente hacía muy poco daño pero duraba mucho más, lo que era perfecto para el combate cuerpo a cuerpo. Takuma podía aguantar daño, pero no podía permitirse perder la guardia cada vez que estaba a tiro. Fintando una patada, se deslizó alrededor de Rojo, preparándose para su ataque. Logró bloquearla en el último momento, pero Takuma no se atrevió a frenar y presionó a la gente para que no le diera ni un segundo para reaplicar el kenjutsu de elemento relámpago. Se desvió hacia el hombro herido y blandió su espada. Red era rápido, pero con una mano fuera de juego, no pudo esquivar la espada. Esta atravesó su equipo y le abrió un corte en el costado. Takuma chasqueó la lengua ante el ataque superficial y reajustó su postura. Daño era daño. Si no era suficiente, simplemente lo usaría como una bola de nieve hasta que pudiera asestar un golpe mortal. Pero justo en ese momento, escuchó el grito del clon. Peligro, tu izquierda. Miró a su izquierda y vio una hiena formada por un rayo que saltaba hacia él. Clavó los talones en el suelo, lanzando tierra hacia adelante al detenerse y saltar hacia atrás, esquivando por poco el ninjutsu con forma de animal. Pero debido al ángulo, se perdió el crujido que conectaba la cola del animal con las manos de Glue. Mierda, maldijo Takuma cuando la hiena giró y saltó hacia él. En un último intento, lanzó un kunai al ninjutsu, esperando que explotara antes de alcanzarlo, pero la hiena esquivó el proyectil sin esfuerzo y saltó directo hacia él. Era un mundo de dolor mientras su cuerpo se tensaba. Sentía como si todos sus músculos estuvieran siendo estirados al mismo tiempo, mientras sus terminaciones nerviosas ardían. Pero no fue fatal, incluso mientras luchaba por mantener el control de su espada.
Buscó a Red, esperando que el agente se retirara y se recompusiese, pero en cambio, el hombre enmascarado agarró su espada con ambas manos, inundándola con chakra rayo. Ahora, exclamó Takuma cuando vio a Red levantar ambos hombros y recordó que estaba luchando contra agentes de Root y no contra algún delincuente en un lugar remoto. Estos tipos tenían la suficiente confianza como para apuntarlo en la villa oculta de la hoja. Al bajar la espada, una bala de agua desvió su ataque, cortándole el equipo y la piel. Fue solo una herida superficial, pero logró destruir el ataque. Red no miró atrás y rodó por el suelo un instante antes de que otras 3 balas de agua atravesaran el aire. A lo lejos, el clon levantó ambas manos hacia un globo flotante de agua brillante. Liberación de agua. Onda de agua espiritual. El clon disparó 3 balas más en rápida sucesión a Red. Azul usó el jutsu de desplazamiento corporal para alcanzar a Rojo. Fue un movimiento arriesgado, ya que la gente no tenía control al usar el jutsu en tránsito, e incluso los mejores individuos tardaron un momento en recomponerse al salir. Tampoco hubo la menor delicadeza en sus acciones. Se estrelló contra su compañero en su intento de sacarlo del camino de la bala. El clon frunció el ceño y disparó más balas. Aunque no era precisamente escalable, la onda de agua espiritual tenía potencial de crecimiento. Takuma no solo había logrado que las balas fueran más rápidas y grandes, sino que también había aumentado la capacidad de munición. Soñaba con que algún día incluso podría desarrollar el jutsu para convertirlo en una escopeta de alto daño o un rifle de largo alcance. Los agentes no perdieron ni un segundo en recuperarse de la caída. Blue se colocó frente a su compañero herido y, una vez más, demostró unos reflejos descomunales, cortando cada bala arrodillado en el suelo. Red tampoco se quedó quieto y lanzó un par de bombas de humo largas para ocultarse del clon. Este vació toda su munición a través de la cortina de humo, perforando el humo opaco. Miró por los agujeros, pero no vio a los agentes. Takuma se obligó a levantarse. Todo su cuerpo temblaba, y aplicar fuerza a cualquier músculo le causaba un dolor desmesurado, pero soportable. Había recibido golpes más fuertes, en la cabeza. Estaba de pie en un ángulo desde el que podía ver a los agentes a través del humo que se disipaba a su alrededor. Vio a uno de ellos y gritó inmediatamente. Sellos manuales. El clon actuó de inmediato según la información y firmó los sellos manuales para el elemento tierra. Cúpula terrestre. Había aprendido más ninjutsu defensivo, pero seguía siendo su mejor dominio, un jutsu que podía potenciarse canalizando chakra activamente, necesario cuando el oponente conocía el elemento rayo. Takuma podía resistir un jutsu de rango C, pero ese no era el caso del clon. A ese nivel, el clon sin duda explotaría. Sin saber lo que se avecinaba, usar un ninjutsu defensivo era la mejor opción. Una bola eléctrica atravesó la delgada cortina de humo y se dirigió directamente hacia la cúpula. Takuma respiró aliviado. Aunque Rayo venció a la Tierra, el clon aún podía usar la fuerza bruta bombeando chakra mediante el jutsu. Un segundo después, un rayo informe mucho más rápido surgió del humo. No hubo tiempo para pensar ni hacer nada, pues el rayo atravesó la electroesfera. Normalmente, el chakra volátil de ambos ninjutsu se activaría mutuamente, causando una explosión en cadena. Pero Takuma observó cómo la electroesfera giratoria era absorbida por el rayo, convirtiendo su tono azul en un blanco cegador. El rayo potenciado golpeó la cúpula como un misil y, milisegundos después, la cúpula explotó desde adentro con tal fuerza que el material endurecido de la cúpula se convirtió en polvo fino. No necesitó sentir las dos energías regresando a su cuerpo para saber que su clon estaba muerto. El humo de la cortina de humo ahora había desaparecido, revelando a 2 agentes idénticos. Ya se había enfrentado a ninjutsus combinados antes. Los aprendices de Root que intentaron asesinarlo habían usado 2 ninjutsus de rango C en combinación para atacarlo, pero no recordaba que fueran tan poderosos. Esta combinación estaba mucho más cerca de un jutsu de rango B. Lo entiendo, pensó. Sin duda, los 2 agentes habían sido entrenados juntos. Se cuidaban constantemente el uno al otro, lo que hacía casi imposible un gran golpe a menos que ambos fueran vulnerables. Observó a los agentes idénticos. Toda su coordinación había sido para protegerse mutuamente, lo cual era bastante impresionante, pero si era solo eso, no creía que les asignaran personalidades especiales de agentes idénticos. Ahora sabía por qué estaban vestidos como gemelos. Estaban en perfecta sincronía. Su habilidad residía en combinar ninjutsu de rango C y llevarlo al siguiente.
Eran casi demasiado buenos en el ninjutsu combinado, y eso le provocó un escalofrío a Takuma. ¿Y si? ¿Y si este no fuera su límite? ¿Qué pasaría si también pudieran combinar ninjutsu de rango B? Cuanto más poderosos eran los dos ninjutsu, más difícil era combinarlos. Los ninjutsu de rango B eran demasiado complejos para combinarlos con otro igual de complejo. Pero la dificultad se veía recompensada con algo absurdamente poderoso, que se acercaba al nivel de los desastrosos ninjutsu de rango A, que eran ridículamente difíciles de aprender. ¿Tenía alguna forma de sobrevivir al ninjutsu combinado que acababa de ver? Si Takuma usara elemento tierra, lanza de tierra, podría sobrevivir, pero en cuanto usara su ninjutsu de rango B, rompería la barrera e introduciría también ninjutsu de rango B desde el otro lado. ¿Y si su presentimiento era correcto y lograron combinar ninjutsu de rango B, cómo se suponía que lucharía contra algo así? 2. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 4. Votar 2 restantes capítulo 426. CH11, 23, 426. Pensar que un clon sería el compañero perfecto fue un error. A diferencia de los gemelos, quienes probablemente pasaron años trabajando juntos, Takuma nunca entrenó para el combate en equipo con sus clones. Rara vez compartían un objetivo común. En cambio, se repartían responsabilidades, como el trabajo y el entrenamiento, y cada uno tomaba su camino. Él no era Naruto. Su estilo de combate no se basaba en colaborar con clones. De hecho, la única vez que hacía que sus clones trabajaran juntos era en el tedioso trabajo de oficina. ¿Qué debo hacer?, pensó Takuma. Era solo una especulación suya, pero si los gemelos podían usar ninjutsu combinado de rango B, él corría grave peligro, pues no tenía nada que lo protegiera de la destructividad de ese nivel. Miró al cielo y pensó en la barrera que se había erigido antes. No sabía qué tipo de barrera era, ni si su propósito era mantenerlo dentro o evitar que la conmoción se escapara. Su ubicación era un campo de entrenamiento. Era más o menos previsible que hubiera conmoción. A menos que todo el campo estuviera en llamas, la gente no pensaría mucho en lo que hicieran. Escapar era una opción, pero no quería desperdiciar la oportunidad. Matar a Kon era innegociable, pero tampoco podía dejar que los gemelos se fueran, ni ellos permitirían que matara al bastardo. Capturarlos vivos no parecía una opción para él, pero mientras pudiera matarlos, sería otro duro golpe para Roth. Y en cuanto a los que erigieron la barrera, pensaría en ellos si estuviera en condiciones de hacerlo después. Se miró los brazos. Los efectos del elemento relámpago estaban remitiendo. Envainó la espada. Intentó usarla al máximo en combate, siguiendo las instrucciones de Campbell, pero era hora de volver a su sustento. Takuma rápidamente tejió sellos manuales y una densa niebla comenzó a formarse alrededor del área. Liberación de agua. Jutsu de niebla oculta. Su estrategia era simple. Los jutsus de rango B eran costosos. Los gemelos debían asegurarse de que su jutsu impactara para no arriesgarse a mezclar la considerable cantidad de chakra no reembolsable requerida. Al cubrir el área con niebla, las posibilidades de un tiro limpio se reducían drásticamente, generando una incertidumbre que debían considerar. Además, era su mejor opción para protegerse contra un ninjutsu combinado de rango C, además de usar elemento tierra. Lanza de tierra. El silencio se apoderó del campo. La trepidante batalla se detuvo lentamente mientras ambos bandos se volvían cautelosos ante su enemigo invisible. La niebla era implacable para ambos bandos. Takuma tampoco podía ver, y su audición mejorada, entrenada para operar en la niebla, dependía completamente del ruido que hiciera su oponente. Estadísticamente, tenía ventaja porque el otro bando tenía más gente capaz de hacer ruido. Al mismo tiempo, esas personas eran agentes entrenados que habían pasado por un infierno en nombre del entrenamiento. Takuma pensó en crear otro clon de sombra, pero decidió no hacerlo. El costo era demasiado alto. Se necesitaba mucho chakra para crear un clon de sombra, que luego tomaría la mitad del restante. Quería mantener sus reservas en un solo lugar para estar listo para un jutsu de rango B. Se movió lentamente a través de la niebla, escuchando pasos, respiraciones, susurros o tintineos de metal, pero solo obtuvo un silencio inquietante a cambio. También era el momento de ver si los agentes tenían alguna forma de dispersar la niebla. Cualquier cosa que quisiera hacer dentro de la niebla sería inútil si despejaban el campo.
En el momento en que el tenso silencio alcanzó la marca del medio minuto, Takuma tejió sellos manuales una vez más. Liberación de la tierra. Jutsu de sentido del temblor de tierra tenía una gran sinergia con el jutsu de niebla oculta porque le permitía localizar las posiciones de quienes lo rodeaban, una gran ayuda dentro de la niebla casi opaca. Allá. Takuma firmó rápidamente los sellos para el elemento tierra. Brote de bambú de tierra y piedra. En lugar de crear púas aleatorias sobre un área, el jutsu creó púas que convergían en un solo punto. Si eliminaba a uno de los agentes, podría eliminar cualquier posibilidad de que usaran un ninjutsu combinado contra él. Ningún grito, gemido ni gruñido resonó en la niebla. Takuma chasqueó la lengua y volvió a tejer los sellos manuales del jutsu de sentido de temblor de tierra para rastrear la ubicación de los agentes. Al mismo tiempo, su entorno a su derecha, justo detrás de él, se iluminó de repente cuando una luz brillante atravesó la opacidad de la niebla. Un instante después, otra luz brillante estalló a poca distancia de la anterior. Una rápida sucesión de luces blanquecinas azuladas estalló a su alrededor. Quedó confundido por un instante antes de que un escalofrío le recorriera la espalda al sentir una ligera picazón en la nuca. Fue por la corriente de aire. Se dio cuenta de lo que intentaban hacer los gemelos. La niebla reducía la visibilidad al bloquear la luz, pero si alguien encendía una luz lo suficientemente fuerte, parte de ella se filtraría, pues aunque el humo era denso, no era una cortina bloqueadora. Los gemelos usaban ninjutsu de elemento relámpago para iluminar su entorno en un intento de encontrarlo. Sabía que su ubicación había sido encontrada cuando recibió la respuesta de su jutsu. Inmediatamente se lanzó al aire un segundo antes de que una espada, chispeante con una corriente eléctrica, se balanceara donde había estado su cabeza. Saltó alto para evaluar su situación cuando Red apareció de repente junto a él en el cielo con su espada zumbando con el mismo kenjutsu. Takuma solo tuvo tiempo de blandir el puño y asestar un puñetazo de segunda forma justo en el hombro lesionado de Red. Red prácticamente ignoró el golpe, pero este logró desviar su ataque de su trayectoria original. Takuma lo agarró y ambos giraron en el aire antes de lanzar a la gente hacia su compañero. Azul no se molestó en atrapar a su compañero y se apartó, listo con su espada para que Takuma cayera. Takuma le lanzó un kunai con etiqueta, y debido a la niebla, notó la etiqueta revoloteando demasiado tarde y solo pudo saltar para alejarse en el último instante. Rojo, sin embargo, no tuvo tanta suerte, ya que, aunque logró aterrizar firmemente sobre sus pies, fue derribado por la explosión. Takuma se abalanzó sobre Red en cuanto aterrizó. Red estaba más herido, lo que lo convertía en un blanco fácil. Sin embargo, antes de que Takuma pudiera alcanzarlo, tuvo que saltar para esquivar una ráfaga de shurikens que le apuntaban por la espalda. Blue apareció justo encima y blandió su espada. Takuma rodó hacia un lado y pateó tierra hacia la máscara del agente, quien fue lo suficientemente rápido para bloquearla con la mano. Pero había destruido con éxito su ritmo. Takuma se puso de pie y sintió que el poder llenaba su cuerpo mientras sus músculos se contraían y relajaban a la perfección. Uno se abalanzó sin dudarlo y cubrió la distancia que los separaba de un solo paso. Blue, sorprendido por la velocidad de Takuma, retrocedió de un salto mientras lanzaba un corte horizontal con su espada, canalizando un rayo. Takuma era mucho más rápido que hasta entonces en la pelea. Se detuvo en la punta de la espada a solo unos centímetros antes de volver a acelerar en el mismo instante, esquivó el ataque en la dirección opuesta y asestó un puñetazo. Blue giró el hombro en un movimiento defensivo al no poder esquivar. Sintió una fuerza que le golpeaba el cuerpo. Le resonó los huesos y casi le hizo vomitar la comida que había ingerido. Un vaso sanguíneo de su nariz se reventó y cubrió de sangre el interior de su máscara. La fuerza entonces recorrió su pierna trasera y le hundió el pie hasta el tobillo. Hasta entonces, Takuma no había limitado su velocidad ni su fuerza. No podía usarlas con una espada en la mano. Su habilidad con el kenjutsu simplemente no le permitía desplegar todas sus capacidades. El taijutsu, en cambio, era algo completamente distinto. Blue movió la otra pierna para retroceder, pero Takuma la golpeó con una patada aumentada de segunda forma perfectamente sincronizada, obligándola a volver al suelo. Luego, golpeó la mano de la espada con otro golpe aumentado de segunda forma, desequilibrando tanto la pierna como la mano. Takuma concentró la mayor cantidad de chakra posible en su brazo y se preparó para el disparo mortal. Iba a atravesarle la costilla y destrozarle el corazón cuando el sonido de pasos apresurados rozó sus oídos. Abandonó el ataque y se hizo a un lado para esquivar la espada de rojo.
Fue en ese momento que Takuma se dio cuenta de que ambos agentes habían estado usando el mismo Kenjutsu durante la mayor parte de la pelea. Apenas habían usado nada más, cuando hubo múltiples momentos en los que otro ninjutsu o kenjutsu habría sido más adecuado para la situación. Están tratando de preservar el chakra y el bukijutsu era popular entre los shinobi por su alta eficiencia en cuanto al consumo de chakra. Muchos shinobi buscaban aprender un arma y el jutsu asociado a ella, ya que permitía a quienes tenían reservas limitadas poseer opciones poderosas. El kenjutsu, una subcategoría del bukijutsu, compartía sus características y era, con diferencia, el más popular. Preservar chakra no era nada especial y era parte del combate, pero la forma en que lo hacían los gemelos era extrema, como si estuvieran esperando otra pelea después de esta y quisieran ahorrar tanto chakra como pudieran. Pero no podía ser, porque Kon había dicho que estaban allí específicamente para matarlo. Takuma no le creería ni una palabra a ese bastardo, pero no tenía motivos para mentir ahora mismo. Lo que lo llevó a considerar otra situación. Iban a utilizar un jutsu de rango B. Normalmente, reservar suficiente chakra para la opción más fuerte era de sentido común, pero los shinobi solían caer en la trampa de ahorrar chakra hasta el punto de perjudicarlos. Ahorraban chakra para estar preparados ante una situación incierta cuando podrían haber usado chakra para protegerse mejor o crear oportunidades que podrían haber terminado las peleas antes. Quienes creían en acumular chakra hasta el final eran los más alejados de los usuarios eficientes. No creía que los agentes de raíz tuvieran tendencias así. Así que podría significar otra cosa. Los gemelos buscaban una oportunidad para atacarlo con algo tan fuerte que tuviera cero posibilidades de sobrevivir, como un ninjutsu combinado de rango B. Al observar su comportamiento, no le habría parecido extraño si uno de ellos estuviera preservando chakra agresivamente mientras el otro trabajaba para crear una oportunidad, pero verlos a ambos actuando como tacaños solo le dio mayor credibilidad a su teoría. Y fue en ese momento cuando la temperatura empezó a subir, provocando que las gotas suspendidas en forma de niebla se volvieran vapor, purificando el ambiente. Takuma miró a Blue, quien sostenía los brazos con distorsiones de calor alrededor de las manos. Era un jutsu de utilidad de rango de barato. Takuma chasqueó la lengua. Si hubiera invertido más chakra en el jutsu, podría haberlo hecho más resistente a los contraataques con calor. Se recordó que debía entrenar ese tipo de manipulación de la naturaleza y la forma para que su niebla fuera más resistente. Ya viene, pensó. Si hubieran tenido una forma de dispersar la niebla, lo habrían hecho desde el principio. No hacerlo le indicó que creían que llevarlo a la niebla era plausible, pero ahora que había fallado, estaban deshaciéndose de ella. Ahora lo tenía claro. El siguiente ataque iba a ser el definitivo, y si ellos iban a sacar su arma grande, él también lo haría. 6. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.